Vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas, una nueva serie de lecciones. Esta serie lleva por título Conociendo a Jesús, conociendo a Jesús. Hoy es la primera lección de esta serie de enseñanzas. Miren, como introducción, fíjense. Conocer a Jesús debe ser la meta suprema de todo aquel que diga que ama a Jesús. Conocer a Jesús debe ser el propósito supremo de todo aquel que haya recibido la maravillosa bendición, el beneficio de la salvación, por causa de Él, de que Él te ha otorgado eso. Él ha hecho posible eso, la salvación. Conocer verdaderamente a Jesús. Escuchen esto, fíjense. Debe ser la mayor inspiración y aspiración nuestra y la más profunda motivación en nuestro corazón. No hay nada que nos motive más que conocer a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque ¿quién puede negarse conocer a aquel que murió por mis pecados en la dolorosa cruz de Gólgota? Alguien que diga que ama a Jesús, que diga que está agradecida con Él, agradecido con Él. ¿Cómo podría negarse a conocerle más y más y mejor y mejor? Conocer a Jesús es algo maravilloso y espero que con esta serie de lecciones podamos conocerle más y mejor y podamos experimentar en nuestros corazones también esa bendición, esa cosa maravillosa, eso bueno de conocer más a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Eso que acabo de decir es propósito, es la meta de esta, es el propósito, es la meta de esta serie de lecciones. Tiene ese fin. Esta serie de lecciones tiene ese propósito, tiene esa meta. Que lleguemos allí a que conozcamos más de la persona y del carácter del Señor para, escuchen, fíjense, esto está interesante, para entenderlo correctamente. Conocer más de la persona y del carácter del Señor para apreciarlo como lo merece y para amarle como es digno de ello. Así que les pido que me acompañen en los siguientes pasajes de las Escrituras, en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Porque ciertamente, indudablemente, debemos ir al Evangelio. En este caso, al Evangelio según Lucas, en el día de hoy, en esta primera lección de esta serie, Conociendo a Jesús. Debemos ir allí a los relatos de estos escritores que hablaron acerca de Jesús, pues para conocerle, para conocer al Señor. Allí en Lucas capítulo 5 vamos a leer versículos del 1 al 11.
Acompáñenme, vayan conmigo en esta lectura y de allí voy a extraer los puntos, las lecciones, las enseñanzas en esta predicación según el bosquejo que tengo aquí. Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11 dice la sagrada palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca y a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo primero que quiero que observemos aquí de la personalidad de Jesús, acerca de él, de Jesús, es lo siguiente. Fíjense, Jesús, él siendo el Dios eterno, se hizo hombre para, allí apunten, allí para los que están tomando nota, se hizo hombre para acercarse a los hombres. El infinito ser se hizo finito. El ilimitado se limitó en su humanidad. Él tomó humanidad. El Dios eterno, ilimitado, inmaterial, se hizo semejante a los hombres. De hecho, el apóstol Pablo dice que él se rebajó a sí mismo, haciéndose un humano, allí en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versos 6 y 7. Y estando en esa condición como humano, escuchen, el Creador se acercó. Él quiso aproximarse tanto a sus criaturas que se hizo como uno de ellos. Increíble, ¿no? El Creador eterno se hizo un humano para estar con sus criaturas humanas. Se hizo tan semejante a ellos, aunque no era exactamente igual a ellos, que nadie dudaba de su humanidad. ¿Acaso no dice Lucas
aquí en el capítulo 5, ¿no dice Lucas que Jesús entró en la barca de Pedro y habló con Pedro? El Creador, el Ser Todopoderoso, el infinito Hijo de Dios, el inmortal, con boca y voz de hombre le habló a los hombres. Tomó él una boca humana, un cuerpo, una humanidad, para estar cerca de ti, de mí, de ellos, cerca de ellos. Dice aquí la Escritura, en Lucas capítulo 5, en el versículo 3, que Jesús entró en la barca y habló con Pedro de ahí en adelante. Pedro escuchó, no cualquier voz. Ese ser, ese hombre, ese humano, esa persona que estaba ahí delante de sus ojos, ante la presencia del apóstol, de este pescador Pedro, antes de ser llamado apóstol. Esa voz que escuchó no era la voz de un simple hombre, era la voz de su Creador, que se había acercado a él. No vemos aquí al Salvador en búsqueda de los pecadores. No vemos aquí al buen pastor en búsqueda de las ovejas perdidas. Claro que sí, sin duda alguna. Escuchen lo siguiente. Él quiso y estuvo tan cerca de sus criaturas como nunca antes lo había estado. Esto describe, revela, muestra, exhibe las intenciones, las proposiciones, los sentimientos, los deseos, el querer del Creador, del Señor. Describe su persona. En Él hubo esto, en Él hubo esta intención de hacerse humano para estar cerca de los hombres. Él quiso eso. Él estuvo tan cerca como nunca antes. El Todopoderoso estuvo entre los hombres. Jesucristo, Jesús, a quien estamos conociendo, Él es Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con los hombres. Él es Emmanuel. Él estuvo cerca de los hombres, se aproximó a ellos. Lo segundo que observamos de las cualidades de la persona es Jesús. Escuchen, qué interesante está esto. Fíjense. Miren lo que voy a decir aquí con respecto, en segundo lugar, con respecto a la persona de Jesús, para conocerle. Ya conocimos que Él tuvo la intención de acercarse a los hombres, así como se acercó a Pedro para estar delante de él y con él. Esto segundo tiene que ver con la motivación de sus retos. ¿Escucharon bien? Para nosotros descubrir, conocer, entender el carácter, la personalidad, quién es realmente Jesús, quién es Él en cuanto a su forma, su manera de ser, su carácter, su personalidad. Es que Él nos lleva a ciertos retos. La motivación a sus retos. Por supuesto, esto es para que aprendamos a poner confianza en Él.
para que aprendamos a depender enteramente en Él. Esta ocasión no sería para Pedro la única donde Jesús lo motivaría a cumplir un reto, un desafío para probar su fe o confianza en Él. ¿No recuerdan ustedes aquella ocasión cuando Jesús le dijo, ven Pedro? Y Pedro caminó sobre las aguas en aquella circunstancia. Está Jesús allí. Jesús puso a Pedro en un reto, en una prueba, un desafío para probar su fe o su confianza en Él, en su palabra. Aquí también vemos eso. Vemos que Jesús motiva a ciertos retos. Motiva a ciertos retos. Y el propósito de ellos es probarnos. Probarnos para evaluar, examinar la calidad de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra dependencia en Él. Allí en el versículo 4 de Lucas capítulo 5, Jesús le dijo a Pedro, boga, rema mar adentro. 1, 2, echad vuestras redes para pescar. ¿Vieron? Y ustedes saben la respuesta de Pedro. Ahí lo leímos. Señor, hemos pescado y nada, ¿verdad? Nada. Vaya, nos estás pidiendo que regresemos otra vez allá al mar adentro a ver si de allá venimos y no pescamos nada. Pero Jesús motiva a Pedro a entrar en ese desafío, en ese reto, para probar si él confiaba en Él. Y en efecto sí, porque dice allí el versículo 5 que Pedro le dijo, en tu palabra echaré la red. En tu palabra. No en mis dudas, no en mi falta de fe, no en lo que humanamente he experimentado, que ya fui y regresé y no hubo pesca alguna. No en base a eso, no en base a mis prejuicios, no en base a que a mis fuerzas, no, en tu palabra echaré la red, iré a echar la red. Hermanos, debemos aprender a confiar en lo que dice Jesús. Confiar en sus mandamientos, confiar en su doctrina, confiar en sus promesas, en su obra en la cruz. Confiar en su resurrección de entre los muertos, etc. Su tan única, escuchen, su tan única persona nos inspira a confianza. Nos inspira a confiar en Él. Por eso, cuando Él nos ordena algo, por ejemplo, predicar el Evangelio es un gran reto. Claro que sí, es un gran desafío llevar el Evangelio. Y yo sé que para algunos hermanos y hermanas es un reto para ellos, es un desafío, es una prueba para ellos. Pero debemos confiar en Jesús, debemos aprender a conocerle, de que Él quiere que confiemos en Él. Él nos motiva a estos retos. Y Jesús estaba ahí con Pedro, en la barca con él, mientras él estaba cumpliendo el reto que le había puesto Jesús. No estaba solo Pedro,
estaba Jesús allí con él. Y por eso debemos decir: más en tu palabra haré esto, más en tu palabra. Si tú has dicho: vayan y prediquen el evangelio, den testimonio acerca de mí, anuncien las buenas nuevas a los perdidos, y yo estaré con vosotros, dijo Jesús. Y yo estaré con vosotros, dijo Jesús, en Mateo capítulo 28. Entonces debemos confiar en que Él estará. Debemos conocer a Jesús de esta manera. Eso es parte de su carácter. Que Él te motiva a sus retos para que aprendas, para que aprendamos a depender, a entregarnos, a encomendarnos, a confiar enteramente en Él. Cuando Él nos pone un desafío, un reto, particularmente cuando nos manda a hacer algo, como predicar el evangelio, quédate en la barca y ve con Él. Quédate en la barca y ve con Él, mar adentro, y confía que pescarás. Pescarás personas para Él. Lo tercero que observamos de la persona de Jesús en este descubrir, en este estudio de conocer a Jesús, lo tercero que vemos aquí en este contexto de Lucas son las cualidades de poder que están en Él. Repito, lo tercero que observamos de la persona de Jesús son las cualidades de poder que están en Él. Cualidades que son parte esencial de su persona. Miren, ¿cómo supo Jesús que Pedro y los demás pescarían? ¿Cómo? Es que Jesús le dijo al apóstol, bueno, en ese momento todavía no era apóstol, lo llegó a ser, pero Pedro le dijo: rema, métete, boga mar adentro. Fíjense, miren. Y echa tus redes para pescar. ¿Cómo sabía eso Jesús? Que iban a pescar. Lo sabía por su omnisciencia. Por otro lado, ¿cómo logró Jesús esta hazaña? ¿Cómo logró Jesús esto? Lo logró por su omnipotencia. De esta forma, Jesús no solo se plació en ser conocido como hombre, fíjense, sino como un hombre majestuoso y único. Él era Dios, además de hombre. De modo tal que en esas circunstancias, en ese encuentro con Pedro, para Él dándose a conocer a Pedro, Jesús no solo se está mostrando como un humano, porque obviamente Él está ahí, es un hombre. No solamente se está exhibiendo como hombre, sino también como Dios. Por estos actos únicos que solamente Dios puede hacer. Jesús sabía que iban a pescar y Jesús logró que pescaran. Por sus poderes como Dios. Miren, por la reacción de Pedro en el versículo 8. Pedro tuvo una reacción en el versículo 8. Dice el versículo 8 que Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora fíjense, aquí Pedro está teniendo una reacción ante los hechos que estaban allí ocurriendo, estando Jesús allí en la barca con Pedro.
Pedro está teniendo esta reacción. Y la reacción fue: soy hombre pecador. Bueno, al observar esta reacción de Pedro, al observar que él dice que es hombre pecador, entendemos el propósito de Jesús: revelarse a sí mismo y ser conocido como el soberano todopoderoso. Claro, cuando Él se muestra, se exhibe, se revela, se da a conocer, no solo como hombre, sino como Dios. Él quiso darse a conocer así y provocó esta reacción en este pecador. Provocó que este hombre reconociese que era un pecador. Porque Pedro llegó a conocer más allá de la humanidad de Jesús. Llegó a conocer que era Dios quien estaba delante de él. Miren, déjenme decirles que esta no sería la única vez que Cristo se revelaría como Dios y como consecuencia sería objeto de adoración por causa de su portentoso poder. No. Hubo otra ocasión donde en una barca también los apóstoles, a ver los hechos poderosos de Jesús, de que Él no era un simple humano, sino también divino, le adoraron. Cuando ellos, la reacción, la respuesta de ellos ante tales eventos y hechos fue adorar a Jesús. Entonces, cuando Jesús es conocido verdaderamente por los hombres, a la luz de este contexto de Lucas, de este caso, de esto aquí, a la luz de estos pasajes, cuando Jesús es conocido verdaderamente y es conocido como Dios, quien le conozca así no tendrá otra reacción que decir: Señor, soy pecador. Soy un pecador, Señor. Apártate de mí, no soy digno de ti. Soy pecador. Pero para ello el hombre debe llegar a conocer realmente quién es Jesús. En una ocasión dijeron ciertos hombres: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Vieron? ¿A qué iban ellos allí donde estaba Jesús? A adorarle. Porque entendieron que Él era, conocieron que Él no era un simple ser humano, sino que era Dios hecho carne. Así que Pedro conoció, más allá de la humanidad de Jesús, conoció que Él era Dios. Y al mostrarse Jesús de esta manera, provocó esta reacción de este pescador. Lo cuarto y último que observamos de la personalidad de Jesús, ¿saben qué es? Es su compasión y su generosidad. Fíjense. Aquí podemos observar en estos textos de Lucas capítulo 5, los versículos que leímos, podemos conocer acerca de la compasión y de la generosidad de Jesús. Notemos la ternura del Señor cuando les dice a los asombrados pescadores que no tengan miedo. Vayan allí a Lucas, en el capítulo 5. Y dice el versículo 9.
Más bien el versículo 10, Jesús le dijo a Simón, no temas, no temas. Y es cierto, Jesús no había venido a este mundo ni se había dado a conocer como soberano, Señor, para aterrar y hacer daño a los hombres. Él no vino a eso. Por eso Jesús, por esa razón el Señor le dice a Pedro, no tengas miedo, no tengas miedo. Él vino para manifestar el amor de Dios y la justicia indulgente del Señor para con toda la humanidad. Por lo tanto, las palabras de Jesús a los pescadores eran para producir serenidad a ellos, tranquilidad a ellos, paz a ellos. En otras palabras, no tengan miedo de mí. No soy cualquier persona. Soy el Dios Todopoderoso hecho hombre delante de ustedes para que me conozcan, me amen y me sirvan. No tengan miedo de mí. Además, Jesús les muestra su inconmensurable generosidad al concederle a estos indignos pecadores, como bien reconoció Pedro, el que se conviertan en siervos de Él como pescadores de hombres. Dice el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué habían hecho ellos para recibir tan solemne y maravilloso encargo? Nada habían hecho ellos. Fue por la pura e inefable gracia de Jesús, porque como dijo Juan, Él es lleno de ella. Jesús está lleno de gracia, de bondad, de benignidad, de compasión, de generosidad, de bien, de lo bueno para con nosotros. Él es lleno de gracia, dijo Juan 1:14. Así que en este cuarto y último punto de este bosquejo, en este contexto de este relato de Lucas, cuando Jesús estuvo allí con Pedro, hemos conocido este aspecto de la persona de Jesús, su compasión, su ternura, su generosidad, su bondad, su gracia para con ellos. Ese es Jesús, hermanos. Pedro conoció todo esto de Jesús. La Escritura nos revela todo esto acerca de Jesús para que le conozcamos mejor. Ahora fíjense. Como resultado, y al conocer quién era Jesús, fíjense, vean en qué derivó, en qué resultó, cuál fue la consecuencia, el efecto. El efecto de cuando ellos conocieron quién era Jesús, en ese contexto por lo menos, en esa ocasión, en tales circunstancias. ¿En qué resultó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Bueno, estos pecadores, al conocer quién era Jesús, tuvieron las motivaciones y las razones suficientes y convincentes para decidir dejarlo todo y seguirle. Lean el verso 11, por favor. Lucas 5:11. Miren. Dice el versículo 11, dejándolo todo, le siguieron. ¿Vieron?
dejándolo todo, le siguieron. Jesús, lo que Él hizo, descubriéndose a sí mismo, dándose a conocer acerca de sí mismo, de quién es Él por medio de tales hechos, de ese conocimiento de su persona, de su carácter, de estos aspectos de Él. Estaba Él allí, el Creador, cerca, muy cerca, tan cerca que lo oyeron con voz de hombre, de su omnisciencia, su omnipotencia, de su ternura, compasión, gracia, generosidad. De que Él era digno. Escuchen, de que Él era, en Él estaban todos los méritos y todas las virtudes para concebirlo digno de yo confiar en Él. Como Pedro, que confió en Él cuando dijo: yo voy a hacer esto según tu palabra, porque lo dices tú. Bueno, la reacción fue, lo dejaron todo y le siguieron. Lo dejaron todo y le siguieron. Cuando conocieron verdaderamente a Jesús. O allí, pues, cuando llegó ese verdadero conocimiento a ellos acerca de Jesús. Por tanto, hagamos este supremo propósito en nuestras vidas. ¿Cuál? Conocer a Jesús. Hagamos nuestro este fin, esta meta, conocer a Jesús. Que sigamos conociendo más de su persona y de su carácter. Porque no se puede amar en justicia, en sinceridad y en lealtad a Él si no se le conoce verdaderamente. Para poderle amar en justicia, en sinceridad y con toda lealtad, es necesario, es imprescindible que hagamos este propósito: conocerle más a Él. Conocerle y conocerle más cada día. Miren, les invito a que hagan suyas las palabras del cántico que dice: yo quiero saber más de mi Jesús. Yo quiero saber más de mi Jesús.